Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de Humo y Espejos. Esperemos que estén listos, ¿ah? Porque hoy el programa, por lo menos, tiene intención de ser bastante profundo, ¿no? Y algunos conceptos, así que estuve hablando con un amigo, un muy querido amigo, que me ayudó en preparar el contexto, ¿no? De la idea que yo quería. Entonces, vamos a empezar hablando sobre el tema, como decía ahí, ¿no? El límite del poder de alguna manera. Y me pasó una frase muy interesante de San Juan Crisóstomo del siglo IV, que lo dice en latín, pero bueno, voy a traducir a este castellano, ¿no? Este español argentino, que dice algo así: ¿sos rico? Bien, muy bien, enhorabuena, ¿no? Pero decime, ¿dónde viene esta riqueza? Y me pareció muy bien todo el concepto que hay detrás de esto. Y la idea de la editorial de hoy surge justamente por la salida de SpaceX al mercado, ¿no? Porque en esa instancia volvió a instalar una imagen que hasta hace poco pertenecía, digamos, más a la literatura distópica, ¿sí? Que a la propia economía real. Entonces, un solo hombre alcanzando la frontera del billón de dólares, ¿no? Estamos hablando en escala anglosajona, porque para los estadounidenses son trillones, ¿no? Un trillón de dólares. Y la noticia fue presentada como siempre, como esta cosa del éxito empresarial, de la hazaña empresarial, del triunfo de la innovación y recompensa al genio tecnológico. Pero yo también creo que así como estamos acostumbrados en este canal, deberemos tener otra mirada, ¿no? Leerlo de alguna manera como un síntoma de una civilización que ya no sabe diferenciar entre creación de riqueza, la concentración de poder y el delirio de grandeza, porque los hay. Entonces, sería una lectura muy pobre de nuestra parte, o de mi parte, si uno tratara de negar la capacidad empresarial, ¿no? Porque la hay, por supuesto que la hay. Es el mérito técnico y este impulso innovador. Acá no voy a negar nada de esto porque lo hay. Pero lo cierto es que SpaceX cambió la industria espacial, ¿no? Starlink modificó la conectividad global, y Elon Musk representa para millones la figura del hombre que empuja los límites donde otros simplemente los manejan o lo manipulan lo existente, ¿sí? Entonces, el problema me parece que comienza cuando esta admiración impide ver la cuestión política de fondo. ¿Pensaron qué significa que una sola fortuna privada alcance una escala superior al presupuesto de países enteros, mientras millones, pero millones de personas viven en la miseria? A cierto nivel, yo creo que la riqueza deja de ser riqueza, ¿no? Porque ya no sirve para vivir mejor, porque ninguna vida humana puede consumir racionalmente cifras de esta magnitud. Y acá no se trata de comprar una casa más grande, de comprarse un avión privado, de comprarse una isla, si se quiere, ¿no? A esta escala, el dinero cambia de naturaleza. Yo creo que se convierte en la capacidad de condicionar a los estados, por supuesto, ya lo sabemos, a financiar las tecnologías críticas, a controlar las redes de comunicación, a intervenir en infraestructura satelital, a, por supuesto, orientar los mercados en su conveniencia, comprar influencia política, esta es lo base, determinar las agendas públicas, ¿no? Y a manipular poblaciones enteras y, por supuesto, a moldear la imaginación del futuro. Entonces, este es el punto que muchas veces suele quedar oculto detrás de este entusiasmo financiero. Porque la riqueza extrema ya no es un patrimonio,
es soberanía privada, si se quiere, ¿sí? Porque un multimillonario puede ser rico. Ahora, un billonario, ¿no? Siempre hablando en escala anglosajona, empieza a parecerse a un actor geopolítico, ¿sí? Y no porque haya sido elegido democráticamente por nada, tampoco porque represente a un pueblo, porque eso no pasa, y siquiera porque responda a una constitución, ¿no? Pero el motivo es porque concentra los recursos, concentra los datos, concentra la tecnología, la conectividad, el capital simbólico y la capacidad de presión sobre las áreas que antes pertenecían al campo de los estados, como el espacio, por ejemplo. La defensa, la inteligencia artificial, la biotecnología, los satélites, las plataformas digitales, ¿no? El transporte, la energía y toda la información sobre todo que anda dando vuelta. Por eso nosotros ya no hablamos solamente de empresas, ¿sí? Nosotros hablamos de infraestructuras de civilización. Por eso el debate no puede reducirse a una envidia social ni a una moralidad anticapitalista, ¿ok? Empecemos por ahí. El problema no es que alguien gane dinero. Yo no estoy en contra de que alguien gane dinero. El problema es que la acumulación privada puede crecer hasta volverse más poderosa que muchas comunidades políticas. Porque cuando una fortuna individual como esta alcanza la escala de un Estado, la desigualdad deja de ser únicamente social y vuelve de alguna manera institucional, ¿no? Estratégica y también geopolítica. Entonces, mucho antes de que la modernidad discutiera el capitalismo, el socialismo, el liberalismo, la lucha de clases o la distribución de la riqueza, ahí viene San Basilio el Grande, ¿no? Porque él ya había formulado una acusación mucho más dura para ese tema, más radical, si se quiere. Porque él dice que lo superfluo no es la propiedad absoluta, es un depósito, ¿sí? Él se refiere que el pan guardado mientras otro tiene hambre, o la ropa que se pudre mientras otro está desnudo, o el dinero encerrado, ¿sí? Mientras otro carece de lo necesario, no son simples bienes privados, son bienes retenidos contra el destino moral. Entonces, para mí me resultó muy interesante porque esta línea es decisiva porque saca la discusión del barrio ideológico, ¿no? El barrio ideológico contemporáneo que siempre nos lleva a discutir sobre derecha, izquierda, todas estas boludeces, y esto va más allá, porque San Basilio no hablaba como un economista moderno, como estamos acostumbrados, o como militante de un partido político. Él hablaba desde una comprensión cristiana de la propiedad, del límite y de la responsabilidad. Por supuesto, tampoco él negaba que una persona pudiera trabajar, que pudiera producir, que pudiera heredar, ahorrar o sostener su familia. Nadie está en contra de esto, ¿sí? Lo que él negaba era el derecho moral a convertir el excedente en ídolo mientras el prójimo carecía de lo indispensable. Entonces, la palabra clave es superfluo, ¿sí? Vamos a usar esta palabra como referencia, ya que lo superfluo no es lo necesario para vivir con dignidad, para sostener la familia, como dije antes, para trabajar, para prever la vejez o para construir una obra, ¿no? Lo superfluo es aquello que excede toda la medida humana y empieza a existir solo para reproducir poder. Entonces, en este punto, la riqueza deja de ser instrumento y se convierte en una herramienta de dominio. Y al mismo tiempo deja de servir a la vida y empieza a exigir sacrificios, ¿sí? San Juan Crisóstomo lo planteaba con una sinceridad y con una naturalidad que también la necesitamos tener en los días de hoy, porque según él no alcanzaba con decir yo soy rico.
había que preguntar de dónde venía esta riqueza y qué se hacía con ella. Entonces, esta pregunta sigue siendo de alguna manera insoportable porque rompe la coartada central de nuestra época, ¿no? La idea de que todo lo acumulado es moralmente neutro mientras sea legal. Y la legalidad no se agota, no agota la justicia, porque una fortuna puede ser legal y aún así expresar una sociedad enferma si crece sobre la indiferencia ante las necesidades humanas básicas, ¿sí? Entonces, vamos a volver a esta antigua pregunta, ¿no? ¿De dónde viene esta riqueza? ¿Viene solo de la innovación pura, del talento individual y del riesgo empresario? ¿O también de contratos estatales, de subsidios, de infraestructura pública, de investigación financiada por generaciones anteriores, de trabajadores, de datos capturados, de mercados regulados, de los consumidores, de las patentes, ¿no? Un tema a hablar también, es algo muy moderno, es el tema de las patentes, bueno, de la defensa, de los bancos, de las universidades, de los sistemas jurídicos que hicieron posible esta acumulación? Y ahí es donde el individuo, que aparece como un héroe solitario, esconde detrás el hecho de que hay una civilización entera, una población entera, si se quiere, una sociedad entera, un país entero, financiando las condiciones de posibilidad para que él llegara ahí. Porque ningún imperio tecnológico nace de la nada, nace del vacío. No se crea por arte de magia, porque no hay un misil, no hay un misil sin décadas de inversión estatal, sin ciencia acumulada, sin universidades, sin sistemas financieros, sin consumidores y sin estados que garanticen la propiedad, seguridad y las reglas. La fortuna individual aparece entonces como una proeza personal, ¿no? Normalmente. Pero también es una apropiación privada de capacidades construidas socialmente. ¿Se entiende lo que quiero decir hasta acá? Y por eso la doctrina antigua del administrador y no del dueño absoluto vuelve a tener de cierta manera una actualidad inesperada. Porque para San Basilio, el rico no era propietario soberano de todo lo que poseía. Era mayordomo de bienes que tenía una finalidad superior al capricho individual. Si administraba mal, se encerraba el trigo mientras otro moría de hambre, ¿no? Se guardaba ropa mientras otro estaba desnudo, no tenía que ponerse. Y se acumulaba dinero mientras otro carecía de lo indispensable. Para él no estaba simplemente siendo austero, siendo un previsor. Estaba fallando a una responsabilidad. Si lo traducimos a nuestros tiempos, al siglo XXI, hoy ¿quién controla los satélites, los datos, la inteligencia artificial, las redes, la infraestructura espacial, el capital financiero, la plataforma de comunicación? No puede ser pensado solo como un empresario exitoso. Administra, de hecho, fragmentos del destino común. Y estos fragmentos van a quedar sujetos únicamente a la voluntad privada, a la voluntad de esta única persona. Y la sociedad ahí tiene un problema político enorme, gigantesco, porque una sociedad puede tolerar las diferencias de ingresos. Todas las sociedades las han tenido y las tenemos, ¿no? Estas diferencias de ingresos no quiere decir que estemos de acuerdo. Lo que no puede sostener indefinidamente una fractura donde una minoría vive en una dimensión separada de la humanidad común, ¿sí? Mientras el resto hasta vivir en la minoría. ¿Por qué es así? Mientras algunos ostentan una riqueza y una capacidad enorme, hay millones que viven la miseria. Entonces, yo no te digo, yo te pregunto, ¿no? No todos tienen que tener lo mismo. Yo creo que esta pregunta lo han hecho mucho, pero no sé si es la pregunta correcta. Yo creo que la pregunta correcta es: ¿cuánta desigualdad puede soportar una sociedad antes de dejar de ser comunidad y convertirse
en sistema de castas. Y ahí yo creo que aparece la dimensión sociopolítica del problema, que yo intento por lo menos abordar, ¿no? Porque la concentración extrema no ocurre sola, sino que se apoya en los mercados financieros, en los estados que socializan los riesgos de estas empresas y que privativan los beneficios y las regulaciones favorables, la ingeniería fiscal, la captura de datos, ¿no? Entonces, normalmente se dice que la riqueza nace únicamente del individuo excepcional, pero la realidad es otra totalmente diferente y es mucho más simple. Casi toda fortuna contemporánea se levanta sobre una red de condiciones colectivas que luego las borran. Es como el tema que dicen los coreanos, ¿no? Que ponen una escalera para trepar, pero cuando llegan a la cima, derrumban la escalera. Eso es lo que hacen. Entonces, el problema es que una vez acumulada, esa riqueza tiende a separarse de la sociedad que la hizo posible. El ultra rico ya no necesita ir a la escuela pública, si es que alguna vez pensó en irse, no necesita ir al hospital público, no necesita la seguridad común que tenemos nosotros, el transporte, ¿no? Ni siquiera el país, ni siquiera necesitan un país común, un país propio. Yo creo que esta riqueza acumulada puede comprar educación, salud, información, refugio, seguridad, la movilidad, residencia fiscal, ¿no? Y hasta una salida tecnológica, primero, antes que todos lo sepan, ante el colapso de su propio modelo, que su propio modelo ayuda a producir. Entonces, cuando los poderosos dejan de necesitar el bien común, la sociedad está en peligro porque los tipos se levantan campamentos y van. Entonces, yo creo que ese es uno de los rasgos más graves de esta época, la secesión de las élites, porque ellos siquiera necesitan irse físicamente para abandonar la comunidad. Les alcanza con vivir en circuitos cerrados de protección, capital, información y privilegio, nada más. La ciudad se degrada, pero ellos es como que se blindan, ¿no? Es como que se protege, se encierran ahí sí mismo. Y total dejan lo demás, porque lo demás, el sistema sanitario puede colapsarse, pero ellos vuelan a otro país si se quiere. Entonces, en este contexto, la desigualdad deja de ser solo una distancia material y empieza a ser una distancia moral, ¿sí? Porque no siempre hace falta odiar a los pobres para tolerar su sufrimiento, porque hay quienes los odian a los pobres también. Y a veces basta con dejar de verlos. Y ellos nos dejan de vernos. Y yo creo que esta es la forma más fría, ¿no? de la crueldad contemporánea, la deshumanización por distancia. Para los superpoderosos, para los ricos, para esta casta, para esta élite, el ser humano es insignificante. No se nos consideran humanos, aquellos que no poseemos o no estamos a la altura de su poder. Entonces, yo creo que es una especie de anestesia moral de la abundancia, ¿no? Porque ellos no necesitan gritar, no necesitan ver o sentir el dolor ajeno. Les alcanza como considerar irrelevante al máximo salto de la evaluación. Y bueno, están pensando en la próxima ronda de inversión, el próximo avance tecnológico, la próxima promesa de colonizar Marte, ¿no? Y la acumulación, como dije antes, extrema no necesita odiar al pobre. Le alcanza con no reconocer como límite al punto de no considerarlo humano, ¿sí? Entonces, San Basilio preguntaba algo que ninguna evaluación bursátil puede borrar, ¿no? ¿Qué trajiste al mundo y qué vas a llevar? Porque nacimos desnudos para empezar y nos vamos desnudos. Y la tierra va a seguir aquí cuando el propietario desaparezca. Entonces los títulos, las acciones, los servidores, los satélites, las patentes, todo se queda, ¿no? Nada de esto cruza la muerte.
El límite humano no se cancela con la tecnología. Apenas se posterga o niega de alguna manera. Entonces, no es casual que el espacio aparezca como una nueva frontera simbólica, ¿no? Porque durante siglos el poder quiso dominar la tierra, los mares, las rutas, los minerales, la gente y los mercados. Pero ahora quieren dominar las órbitas, ¿sí? Quieren los datos, los cuerpos, los algoritmos y tal vez la propia definición de humanidad. Y la acumulación ya no apunta solamente a tener más, yo creo que apunta a depender menos de todos los demás. Y este de alguna manera es el sueño secreto del poder absoluto, ¿no? No necesitar a nadie. Pero yo creo que una sociedad no puede organizarse alrededor de la fantasía de algunos pocos que quieren escapar de la fragilidad del común, porque todos, todos terminan muertos. También multimillonarios, los multimillonarios también se mueren. También quienes sueñan con subir su conciencia a una máquina, vivir 200 años o fundar colonias fuera de la Tierra, la muerte no iguala las condiciones de vida, pero nos recuerda una verdad de que el dinero muchas veces intenta ocultar, ¿no? Nadie, nadie posee realmente el mundo, ¿sí? Apenas administra de alguna manera el mundo durante algún tiempo. Entonces la tragedia no es cuánto daño puede producir un hombre, una clase, una civilización antes de aceptar esta verdad. Y mientras tanto, bueno, millones viven en la pobreza o en la pobreza extrema, y no porque falte riqueza en el planeta, sino porque está distribuida de manera obscena, ¿sí? Y porque el poder político ha renunciado demasiadas veces a ordenar estas prioridades. El mundo puede financiar lo que fuera, ¿no? Puede comprar lo que fuera, pero sigue tratando al hombre, a la pobreza, como problemas insolubles. Y no son insolubles, son problemas políticamente postergados de alguna manera. Y yo creo que San Basilio lo habría dicho de una manera muy sencilla, ¿no? El granero no existe para pudrir el trigo, sino para alimentar. La túnica no existe para ser comida por la polilla, sino sirve para vestir. Y el dinero no existe para ser enterrado o guardado bajo el colchón, lo digo retóricamente, chicos, sino para servir, ¿no? Entonces hoy este dinero cambió de forma. Ya no es solo el depósito de trigo. Este granero hoy es la cuenta offshore, es el paquete accionario, es el fondo de inversión, es la plataforma digital, es el satélite, es el servidor, ¿sí? Pero yo creo que en el fondo la pregunta es exactamente la misma. ¿Qué haces con lo que te sobra mientras otros no tienen lo más mínimo necesario para sobrevivir, para existir? Entonces, la acumulación extrema, eso es lo que quería llegar, no es neutral. Cambia, yo creo que la psicología del poderoso y cambia la estructura de la sociedad, ¿no? Porque el que concentra demasiado empieza a creer que su éxito es prueba de una superioridad moral. Y el que queda afuera empieza a sentir que su vida vale menos. Y entre ambos, yo creo que rompe el pacto invisible que sostiene a una nación, que es la idea de que pese a las diferencias, todos formamos parte de una misma comunidad de destino. Y cuando este pacto se rompe, la política se degrada mientras los estados dejan de gobernar el poder económico y empiezan a pedir permiso, ¿no? A ser sumisos. Entonces, las democracias conservan, como decimos siempre, las formas electorales, que es un gran engaño en los tiempos que corren, pero las decisiones fundamentales se desplazan hacia los otros directorios, ¿no? A los fondos de inversión, a plataformas tecnológicas y organismos que nadie votó. Y
al mismo tiempo, el ciudadano elige los gobiernos, ¿no? Pero otros son quienes condicionan las infraestructuras, los datos, la moneda, la comunicación y sí, este horizonte tecnológico que tenemos. Si tenemos que comparar, yo creo que ese es el nuevo feudalismo que muchos no quieren aceptar, porque ese modelo feudal no viene como antes con armaduras o castillos, viene con los satélites, con las acciones, ¿no? Con todo lo que había nombrado anteriormente, y el señor feudal de antes controlaba las tierras y vasallos, pero el poder privado contemporáneo hoy controla tu vida a través de los datos, de las redes, del acceso, de la viabilidad, ¿sí? Entonces la dependencia cambia de forma, pero no desaparece. Por eso el caso de Musk importa más allá del propio Elon Musk. Podría tener otro nombre si se quiere. Lo que pasa es que, bueno, se me ocurrió hablar de esto hoy porque justo es la noticia, ¿no? Pero yo creo que lo que más importa es la tendencia. Una civilización que celebra la acumulación de riqueza sin preguntarse cuándo el éxito privado empieza a convertirse en una amenaza pública, ahí es donde encontramos el problema. Porque la verdadera obscenidad no es que alguien sea rico, ¿sí? La obscenidad es que la riqueza extrema sea presentada como un destino admirable, mientras la pobreza extrema es tratada como algo a eliminar. Pero no a eliminar la pobreza, a eliminar al pobre, al miserable, al que no tiene condiciones, o pasarlo a la servidumbre, ¿sí? Entonces, yo creo que esta es la doble moral que define nuestra época. La fortuna de un individuo que se narra, ¿no?, como una épica, y la miseria de millones de personas que es vista simplemente como una estadística. Bueno, yo creo que la política nació para algo más que simplemente gestionar esta resignación de los pueblos, ¿no? Yo creo que nació de alguna manera para ordenar la vida común, para limitar los abusos, para distribuir las casas, las cargas, para proteger a los débiles, para evitar que el poder absoluto que el poder se vuelva absoluto, y recordar que ninguna sociedad existe solo para unos pocos que acumulen hasta el infinito. Y que tengamos en cuenta que no somos dioses. Yo creo que ese debería ser el punto de partida de toda la economía, de toda tecnología y de toda política, porque quien olvida su condición humana termina tratando al resto como un material descartable. Esto es. Entonces, hay una cosa que es muy cierta. Al final, todos terminan bajo la tierra, ¿sí? El visionario, el trabajador, los niños, los científicos, el presidente, el inversor y el olvidado. Todos vamos a terminar bajo tierra. Entonces, esa certeza no debería llevar a resentimiento, sino a la humildad. Pero cuando una élite pierde la humildad y una sociedad pierde la capacidad de poner límites, el dinero deja de ser herramienta y se convierte en lo que es hoy, ¿no? En ídolo. Es el becerro de oro esto. Y todo ídolo exige sacrificios. Y hay sacrificios que tienen rostro, que es la pobreza, que es la ansiedad social, que son las familias endeudadas, estresadas, ¿no? Y son las millones de vidas reducidas a la nada misma. Por eso la discusión no es cuánto dinero puede tener un hombre, ¿sí? La discusión es cuánto poder puede tolerar una sociedad en manos de alguien que no responde ante ella. La acumulación extrema es peligrosa no porque exista riqueza, sino porque puede terminar reemplazando a la política, a la moral y al límite humano principalmente. San Basilio recordaba que el rico no se lleva nada, ni el granero, ni los campos, ni el oro, ni los títulos. Y hoy había que agregar que tampoco se lleva todos los satélites, toda la tecnología, no se lleva nada, no se lleva las colonias soñadas fuera de la tierra, porque todo poder humano termina frente al mismo límite. Entonces,
no es una cuestión de cuánto logró acumular un hombre antes de morir, sino es cuántos quedaron afuera mientras él confundía su riqueza con eternidad. Porque cuando el dinero pretende vencer a la muerte, pretende dominar el espacio, gobernar la información y diseñar el futuro, ya no estamos frente a una simple fortuna, ¿sí? Estamos frente a una religión sin Dios, sin compasión y sin juicio final. Y una civilización que toma como con naturalidad, que adora de cierta manera esta riqueza, no está celebrando el progreso. Yo creo que está confesando su propio vacío. Bienvenidos chicos, bienvenidos a Humo y Espejos.